Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Amén. La porción que vamos a estudiar en esta oportunidad es Daniel capítulo 2, versículos 26 al 45. La enseñanza trata sobre la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor en esta etapa, ¿sí?, de la historia, era muy reciente su reinado, estaba en el tercer año de su reinado, porque si bien el capítulo 2 nos habla del segundo año de su reinado, es que los caldeos, ¿sí?, los babilonios, no contaban el año de ascensión, ¿sí?, de asunción, de ascensión al trono. Sino que después de ese año comenzaban a contar. Pero el transcurso de tiempo es 3 años. Y todo parecía ir de maravillas. Nabucodonosor se estaba estableciendo, estaba solidificándose en el trono. Y a la vista de todos, todo parecía fantástico, ¿no? Todo parecía ir color de rosas, ¿no? O sea, todo bien. Pero sucedió algo que le quitó la paz a Nabucodonosor. De repente, él tuvo un sueño que lo dejó grandemente perturbado. Y por este sueño, él, valga la redundancia, pierde el sueño, ¿sí?, pierde el descanso y ante esta perturbación que le produjo este sueño, manda a llamar a los adivinos, a los agoreros, a los encantadores, a la casta sacerdotal de los caldeos, para que le explicasen el sueño. Él lo que quería era no solamente la interpretación del sueño, sino que le describieran qué era lo que había soñado. Evidentemente él ya desconfiaba de este grupo de personas y les dice: si ustedes conocen los secretos, entonces deberían no solamente darme la interpretación del sueño, sino describirme qué es lo que soñé. Ellos, ante esta situación, manifiestan su impotencia y les dice que eso no lo puede hacer ningún hombre, ningún ser humano, que esto que él estaba pidiendo no tenía antecedentes, ningún rey, ningún príncipe jamás pidió tal cosa. Y a todo esto, la respuesta de Nabucodonosor fue la ira, el enfurecimiento, y mandó a matar a todos los sabios que trabajaban para su reino, ¿no? Entre los cuales se encontraban el remanente de Israel, ¿sí? Se encontraba Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Bueno, se mandó a publicar el edicto que anunciaba que todos los sabios de Babilonia debían ser masacrados, matados, ellos y sus casas. Y al enterarse, Daniel, con total tranquilidad y con mucho respeto, se acerca al capitán del rey, ¿sí?, al general del rey, y le dice cuál es el motivo por el cual tan rápidamente se ha proclamado este edicto, y él le explica cuál es la situación, ¿no? Le explica de que no supieron interpretar un sueño, y mucho menos, que era lo más importante de todo, describir lo que había soñado el rey Nabucodonosor. A todo esto, él pide hablar con el rey y, bueno, le es concedida la petición, se presenta ante el rey y le dice que le dé un tiempo y que él
le describiría ese sueño y lo interpretaría. Fue tal el convencimiento que creó en Nabucodonosor, todo por la gracia de Dios, hermanos, eso es maravilloso, que bueno, le concedió ese tiempo. Lo primero que hace Daniel es reunirse con sus amigos y hermanos en la fe y orar por las misericordias de Dios. Y Dios le responde y le muestra el sueño, ¿sí? Y por supuesto su interpretación. Es allí cuando se acerca Daniel a Arioc, que era el general del rey, aquel que iba a dar muerte a todos los sabios del reino, y le dice de que él ya tiene el sueño, la descripción del sueño y la interpretación, que por favor lo lleve delante del rey. Así que hasta aquí, bueno, quedamos con la historia y es de aquí en adelante que vamos a desarrollar, ¿sí? Así que vamos a ver en esta oportunidad cuando Daniel se presenta delante del rey con la descripción del sueño y su interpretación. Amén. Bueno, vamos a ir versículo por versículo. Primeramente, los dos primeros versículos en donde nos habla respecto a cuando Daniel se presenta ante el rey. Bueno, en Daniel capítulo 2, versículos 25 y 26, dice así: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Bueno, se creó como algo esperanzador dentro de el rey Nabucodonosor, porque todos a los que se le preguntó dijeron que no, un no rotundamente, ¿no? Un no rotundo. Sin embargo, este joven de entre 17 y 19 años, porque ya habían pasado 3 años, el tiempo en el cual fueron preparados para que integrasen la corte real. Recuerdan que estos jóvenes así fueron preparados para que se presentaran delante del rey. Así que entre 17 y 19 años, muy jovencito, se presenta y le dice, ¿no?, que tenía ya la descripción del sueño y la interpretación. Así que él, con mucha esperanza, depositando toda su esperanza en este joven, le hace esta pregunta, ¿no? ¿Tú puedes darme a conocer el sueño y su interpretación? Y Daniel, en otras palabras, porque ahora vamos a leer exactamente cómo está escrito de manera literal aquí en la Biblia, él le dice: no, yo no puedo, ni ningún hombre sobre la tierra, solo el Dios de los cielos. Es decir, él señaló a Dios. Él no quiso las luces que enfocaran hacia él, como muchos hoy, ¿no?, que se la dan de grandes siervos y ungidos, como que tienen un lugar especial y todos los demás debajo de él son distintos. No, no es así en el Señor. En el Señor somos todos iguales. Es Dios y todos nosotros somos hermanos. Cumplimos diferentes funciones, pero nadie es más que otro. Y eso fue lo que entendió Daniel, que él era nada y que todas las luces debían enfocar hacia Dios, aquel Dios todopoderoso que nos amó, que nos ama y que nos amará. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel que es misericordioso, aquel que es perdonador, aquel que es nuestro proveedor, nuestro salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es entender
que toda la gloria le pertenece a Él. Si tienes alguna habilidad, si has alcanzado algún objetivo en la vida, es por Dios. Y eso es lo que tenemos que tener bien en claro, hermanos. Por eso es que debemos dar la gloria a Dios. Y Daniel, en el versículo 27 y 28, es esto lo que le dice. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios. Él se encontraba entre los sabios, así que él decía: ningún hombre. Por eso digo, en otras palabras, dijo: no, yo ni ningún hombre puede revelar esto, solamente Dios. Dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¡Qué maravilloso! Aquí Daniel está diciendo al rey: yo no tengo nada especial, yo no puedo revelar su sueño y su interpretación. De hecho, ningún hombre sobre esta tierra puede satisfacer su demanda. Esto es un testimonio claro, hermanos, un testimonio contundente, no solo de la impotencia del hombre, sino también de la impotencia de aquellos dioses, entre comillas, de Babilonia, que no pudieron hacer nada ante esta situación. Estaba exponiendo también a esos falsos dioses a los cuales adoraban no solamente los encantadores, los adivinos, sino el mismo Nabucodonosor, ¿no? Y es que justamente la Escritura nos habla respecto a estos dioses falsos que dice que no tienen, o sea, que tienen ojos, pero no pueden ver, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen orejas, pero no oyen, son ídolos que no pueden hacer ni bien ni mal, hermanos. Pero el Dios que Daniel y sus amigos adoraban puede revelar misterios. Esto es lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la frase en la que dice que el Señor, que nuestro Dios va a revelar los misterios que acontecerán en los postreros días, es una frase sumamente interesante, hermanos, porque cada vez que esta frase se nombra en las Escrituras, los días postreros, se refiere a todo un periodo, ¿no? A todo el periodo de la historia de la redención, que se inaugura, amados hermanos, desde la aparición del Mesías, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en adelante hasta que culminará en su segunda venida. Todo ese periodo es el que ocupa los postreros días, ¿sí? Por eso mismo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, allí nos habla respecto a el derramamiento del Espíritu Santo, donde los apóstoles comenzaron a hablar idiomas de las regiones de donde habían venido otros judíos, ¿sí?, a celebrar en Jerusalén las fiestas de Pascuas, donde, bueno, más o menos son 40 días, en donde, bueno, el punto de culminación es el Pentecostés. Comenzaron a hablar y en diferentes idiomas, terrenales por supuesto, por eso entendían los judíos que habían venido de diferentes tierras a reunirse a Jerusalén, entendían que estaban hablando en su lengua natal de donde venían, y escuchaban hablar de las grandezas y las maravillas de Dios. Y en ese momento, algunos pensaban que, no sé, que estaban locos, otros pensaban que estaban borrachos, y se pone en pie Pedro, el apóstol Pedro, y dice: no estamos borrachos.
no estamos tampoco, estamos locos, estamos en nuestros cabales. Esto que está sucediendo aquí es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que decía que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre sus siervos, sobre sus siervas. Entonces Pedro se está posicionando, ¿sí? Está ubicándose en los postreros días. Entonces, hermanos, los postreros días no son solamente estos y los que vendrán, los que estamos viviendo nosotros y los que vendrán, sino que los postreros días se inauguran, hermanos, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque es desde allí en adelante que comienza todo un periodo de redención, amados hermanos. También en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, allí el autor de Hebreos se ubica también en los postreros días, porque dice, en estos postreros días el Hijo os ha hablado, dice. También en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, dice, en este último tiempo. Entonces, cada uno de estos siervos de Dios que Dios utilizó para plasmar sus palabras en este libro que nosotros llamamos Biblia, en ese momento en que ellos lo escribieron, se estaban ubicando y estaban afirmando que ellos también estaban en los postreros días, en el último tiempo, ¿sí? Así que esto es algo a tener en cuenta, porque tiene que ver con el sueño. El sueño trata sobre el reino de Nabucodonosor y los siguientes reinos que le preceden, ¿sí? que le suceden, perdón, los que le suceden a Babilonia, que todos son gobiernos mundiales que van perdiendo un tanto de fuerza. Digamos que el imperio babilónico fue el más esplendoroso, después va bajando, hasta llegar al cuarto reino, que es justamente que ya a medida que vamos avanzando detalladamente va explicándolo también Daniel, pero yo se los adelanto. El cuarto reino es el imperio romano, que es allí, en ese reino, donde se produce lo más maravilloso para todos nosotros los seres humanos, ¿no? Que es la aparición del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, donde Él establece su reino, alabado sea el nombre del Señor, y comienza el periodo de redención. Amén. Estamos en un periodo de redención. En su segunda venida el Señor nos completará todo y ya viviremos eternamente con Él. No habrá ningún otro reino, ¿no? Entonces, bueno, para que queden claro cuáles son los postreros tiempos, ¿no? De los cuales se refiere Daniel. Y en el versículo 29 de Daniel, capítulo 2, versículo 29, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Alabado sea el nombre del Señor. Y noten, amados hermanos, que Daniel le dice al rey, estando en tu cama, te surgieron pensamientos. O sea, Daniel no solo le está diciendo, le va a describir ahora en un rato nada más el sueño, sino que le dice más. O sea, le va a decir más que el sueño. Le está diciendo lo que sucedió antes que él comenzara a soñar. ¿Para qué? Para mostrar la omnipotencia del Dios Todopoderoso. El único que conoce el futuro, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros conocemos algo del futuro es porque Dios nos reveló.
pero fuera de Dios nadie conoce el futuro. Por eso, esto que estaba sucediendo, ¿no? Esta revelación que Dios le manifestó a Daniel era para la gloria de Dios. Era para que entendiera el rey Nabucodonosor que esto era de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Daniel le dice, yo te voy a decir más que el sueño. Yo te voy a decir hasta lo que estabas pensando antes de que comiences a soñar. Estabas inquieto por saber lo que había de ser en lo porvenir, le dice, ¿no? Y el que revela los misterios ahora te va a manifestar, oh rey. ¿Por qué en tan poco tiempo pudiste llegar al trono de Babilonia? Y también te va a revelar los reinos que te sucederán, ¿sí? Que vendrán después de ti. Esto es lo que le dice Daniel a el rey Nabucodonosor. Así que queda totalmente asombrado, pero noten ustedes que una y otra vez Daniel señala a Dios. Él dice, mira que yo no sé nada, mira de que no es de que Dios me mostró a mí porque yo soy más especial que otro. Dios te quiere revelar esto para que sepas que Él es el que gobierna sobre todos. Aleluya, gloria a Dios. Dios tenía un propósito con este rey. Este rey era malvado, este rey era altanero, este rey era cruel, era soberbio. Pero Dios tenía un propósito. Saben que Nabucodonosor se convirtió. Ya más adelante vamos a ver cómo Nabucodonosor está predicando. Es tremendo porque lo vamos a ver en este mismo libro. Y hoy mismo, Así que presten atención porque vamos a leer directamente del libro respecto a la conversión de Nabucodonosor. Así que Daniel, como les dije, insiste una y otra vez que él no merece gloria alguna respecto a este misterio revelado. Y en el versículo 30 dice, a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y noten ustedes, hermanos, que Nabucodonosor estaba muy preocupado, porque él era un plebeyo, era una persona que había nacido realmente en una situación muy humilde, y de repente se encuentra que está gobernando prácticamente todo lo que se conoce como mundo hasta ese momento, y era nadie. Entonces estaría preocupado pensando, así como yo llegué, podría llegar cualquiera. Estaba así, pero Dios quería ir más allá. Dios no estaba interesado en decirle qué iba a suceder con él, sino que él quería manifestarse como ese Dios salvador que es. Que él entendiera que la salvación no viene de los hombres, en nosotros no está el poder salvarnos, sino que necesitamos a un Salvador. Y él se estaba manifestando a este rey para salvación. El Señor llama al mundo todo. Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos escuchan, otros les son indiferentes a su llamado. Pero lo importante es que Dios está llamando a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí Daniel lo que dice es, no me miren a mí, porque Dios es el que revela los misterios. Por un lado vemos la humildad de Daniel y su anhelo por dar la gloria a Dios en todo momento. Por un lado podemos ver la impotencia y la indignidad del hombre, ¿no? El reconocimiento del hombre frente a Dios, ¿no? Cuando reconoce ser indigno, ser pecador, ese reconocimiento, ¿no? Debe haber en todo cristiano,
para poder ser salvos. Y por otro lado también vemos la grandeza de Dios, ¿no? Esto era lo que producía la humildad en el corazón de Daniel. Pero bueno, no es solamente reconocer lo limitado que somos, hermanos, sino actuar en consecuencia. Y es lo que hizo Daniel, actuó en consecuencia. Él reconocía sus limitaciones, su pequeñez, y por eso era que manifestaba con sus labios la gloria a Dios. Pero hay gente que reconoce sus limitaciones, pero frente a otros se muestra grande. Por eso no es solamente reconocer, sino actuar en consecuencia. Amén. Y bueno, no fue lo que sucedió con Arioc, el general del rey, ya que él quiso arrogarse la gloria. Él, cuando Daniel le dijo, tengo la descripción del sueño y la interpretación, fue ante el rey y dijo, yo tengo la solución, encontré a la persona que puede alcanzarte la paz que necesitas, puede describir el sueño y puede también interpretar el sueño, tiene la interpretación del sueño. La cuestión es de que él no encontró a nadie. El que se acercó al general Arioc fue Daniel. Esta persona buscaba su gloria, Daniel siempre buscaba la gloria de Dios. Él no quería las luces que apuntaran a él. Es lo que hace un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios. Tenemos también como ejemplo de humildad, porque tenemos que tomarnos del ejemplo de humildad de Daniel, pero también hay otros ejemplos de humildad, como por ejemplo Juan el Bautista. La gente en el tiempo de Juan el Bautista se preguntaba si Juan el Bautista sería el Mesías, por lo que le preguntaron, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? Empezaron a preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él pudo haber respondido, bueno, era la persona que dice la Biblia que sería el que abriría el camino, ¿no?, al Mesías, ¿no? El Elías, que abriría el camino al Mesías. Entonces, él podría haber dicho, bueno, yo soy el precursor del Mesías. No. Él lo que dijo en Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Como que uno más. Él no se mostraba como alguien que sobresalía. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y no solamente eso, porque en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 7, dice que Juan el Bautista predicaba diciendo, viene tras de mí alguien más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus pies, la correa de su calzado. O sea que él ni siquiera se sentía digno de agacharse, de encorvarse y desatarle la correa de su calzado. Entonces vemos la preocupación de Juan el Bautista porque pongan los ojos en Cristo, ¿sí? Porque Él era el importante, Cristo. Él decía, Él es el importante, no yo. Pongan su mirada en Él, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por un lado, hermanos, volviendo a Daniel, al libro de Daniel, por un lado vemos la humildad de Daniel, pero también vemos su sabiduría, porque el rey quería conocer el sueño y la interpretación. Él pudo haber ido directamente a decirle el sueño y la interpretación, pero él le quiso predicar. Él quiso evangelizar. ¿Lo que es el evangelio? El evangelio son las nuevas buenas de salvación, las buenas nuevas de salvación, ¿no? Las buenas noticias de salvación. El evangelio, el mensaje central del evangelio, porque algunos dicen, no, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, el evangelio es toda la Biblia. O sea, el evangelio, el mensaje central del evangelio es que el hombre está en problemas, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero Dios en su bondad, amados hermanos, y en su gracia, ha diseñado un plan maravilloso de salvación. Amén. Y esto fue lo que
en palabras más, palabras menos, le dijo Daniel al rey Nabucodonosor. Lo que le dijo es: rey, estás en problema, eres impotente, estás nervioso por este sueño que no lo puedes discernir, no lo puede, ningún hombre sobre la tierra puede solucionarte este problema. Entonces te digo, rey, que eres impotente, que estás en problemas, pero hay un Dios en los cielos que es todopoderoso. Y él se lo estaba presentando. Él estaba siendo sabio. Imagínense que fue muy sabio porque fue concreto y específico, ¿no? No podía ponerse a desarrollar un estudio bíblico con profundidad, hermanos. O sea, hay momentos en donde para poder llegar a ser sabios tenemos que entender cuándo hablar, cuándo callar, cuándo, qué tiempo tomarnos, qué es específicamente lo que tenemos que decir para que nos escuchen. Hermanos, no podemos ir por las ramas. Hay momentos y momentos en donde podemos desarrollar un estudio bíblico y momentos en donde tenemos que ser acotados. Estamos yendo en un taxi. Estamos yendo en un taxi y el taxista nos dice: qué mal que está el país, que esto, que lo otro. Es nuestra oportunidad para predicar. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ser breves porque en cualquier momento nos bajamos. Cuando estamos en un hospital, hermanos, visitando a algún enfermo, el tiempo es acotado, tenemos que ser concretos, tenemos que ser claros, no podemos ser largueros ni complicados porque tienen que entender. Y lo más importante, hermanos, es ser precisos, es predicarle a la persona, ¿no? Cuando tenemos poco tiempo, y era lo que tenía que aprovechar al máximo, estaba frente al rey mucho tiempo, no era muy paciente Nabucodonosor, tenía que ser específico. Yo antes de contar el sueño tengo que decirle quién es el Dios a quien yo sirvo, el Dios verdadero, el omnipotente, el Dios sobre todos. Y fue eso lo que hizo. Noten lo que hizo Daniel. Noten que Nabucodonosor estaba preocupado por sí mismo, por su reino, pero necesitaba conocer algo mucho más importante, algo mucho más trascendental, amados hermanos. Y el sueño de Nabucodonosor tenía que ver, amados hermanos, con la llegada del Salvador prometido de su reinado al mundo. Porque ahora vamos a ver, ¿no? A medida que van sucediéndose en los diferentes reinados, que el último reinado es cuando hace su aparición nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todos estos, que ahora vamos a ir más profundamente al sueño, ¿no? Todos estos reinos que parecían tan poderosos, que parecían que nada los podía derribar, que nada podía... Empezaron y terminaron. Y pasó otro, y pasó otro, y pasó otro. Pero hay uno, alabado sea el nombre del Señor, que es el que permanecerá eternamente. Y ese es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y es a lo que vamos a ir cuando lleguemos a la etapa de la interpretación, queridos hermanos. Y así fue como le presentó al Dios Todopoderoso antes de comenzar a descifrar, ¿no? A interpretar este sueño. Y la vida del hombre no tiene propósito, hermanos, no tiene sentido, no tiene significado sin Cristo. Por eso era importante de que Nabucodonosor comprendiera esto. Y Nabucodonosor finalmente, después de un tiempo, lo entendió.
porque Nabucodonosor, como bien les dije, se convirtió, hermanos. Después lo vamos a leer. Él se convirtió. Hay una parte en donde él habla en primera persona. Él está diciendo yo, Nabucodonosor, y comienza a predicar y a glorificar el nombre de Dios y a dar a conocer en su reino quién era el Dios verdadero. Pero para ello, ¿sí? Tuvo que atravesar un periodo crítico. Él era soberbio, era una persona altiva, orgullosa, y fue conducido por la palabra de Dios, porque el Señor habla una y otra vez. Hermanos, el Señor no se cansa. Lo que pasa es que algunos se someten, ¿no?, a ese gobierno de parte de Dios, y otros se resisten. Qué triste para los que se resisten. Pero noten ustedes que Nabucodonosor fue llevado a través de la palabra a la humillación, ¿sí?, para que él pudiera alcanzar la fe y el arrepentimiento. Hermanos, porque, como bien les dije, Dios lo hizo pasar por un momento crítico para llevarlo al arrepentimiento, y eso lo hizo porque Dios es misericordioso, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando una persona endurece su corazón para con Dios, Dios utiliza métodos gráficos, hermanos, en los que Dios dice, bueno, si me ignoras, si no quieres escucharme, entonces voy a utilizar métodos bien gráficos para que veas quién manda. Y eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor cuando Dios lo puso a comer hierba como un buey, como un animal, el gran rey, el gran monarca que dominaba lo que se conocía hasta ese momento como mundo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Terminó comiendo hierba como un animal, hasta que en un momento dado, dice que elevó su mirada al cielo y dice que la razón le volvió y comenzó a alabar el nombre del Señor. Y esto, como bien les había prometido, lo vamos a leer en Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Y aquí miren lo que dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, está hablando en primera persona, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Está predicando, hermanos. Miren lo que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Miren cómo está, hermanos, hablando del Dios verdadero, está predicando, y dice: en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, escuchen bien, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no está glorificando o idolatrando a esos falsos ídolos. Él está alabando al Dios del cielo, al Rey del cielo. Está reconociendo que hay alguien sobre él. Gloria a Dios, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Él se está reconociendo. Él está diciendo: yo era soberbio, pero ahora alabo al Rey del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor puede transformar hasta el más duro. Noten ustedes que Pablo era una persona perseguidora de la iglesia, era una persona terca, era una persona que iba, era movido por sus emociones. Dice de que él respiraba aires de venganza, pero Dios transformó esa vida.
pero hay gente que aunque pase la situación crítica que pueda pasar, no se arrepiente. Hay algunos que sí y otros que no. Darán cuentas a Dios en el día final, pero Dios da la oportunidad a todos. Ahora vamos a pasar, hermanos queridos, a la descripción del sueño. Amén. Porque Dios estaba queriendo tratar con este hombre, ¿no? Para poder llegar a lo que llegó después, ¿no? A predicar, a hablar en su reino del Dios verdadero. Dios tenía un propósito, ¿no? Como tiene por cada uno de nosotros, Dios quiere que podamos ser victoriosos. Lamentablemente hay gente que desoye la voz de Dios y se equivoca. ¿Por qué? Porque toma las decisiones según ellos y no según Dios. Él es sabio, nosotros no sabemos, nosotros nos equivocamos, Él no se equivoca nunca. El que desoye la voz de Dios termina mal. Por eso Dios estaba queriendo tratar con este hombre. Y en otras palabras, lo que le está diciendo a través de este sueño es: yo tengo algo más importante que decirte. O sea, Nabucodonosor quería saber sobre su reino, Nabucodonosor quería saber qué iba a pasar con él, si iba a venir otro, porque así como él, que era nadie, llegó al poder, capaz otro podía llegar, pero lo que Dios está tratando de decirle a este hombre por medio de este sueño, de esta situación, que él en la cual él no podía, estaba perturbado, no podía tener paz, hasta que, bueno, pudo recibir la interpretación de este sueño. Lo que le está diciendo es: yo tengo algo más importante que decirte, necesitas humillarte ante mí. Él era un soberbio, él era una persona que creía que todo lo había alcanzado por sus capacidades, por su ejército, por sus habilidades, por su inteligencia. Pero el Señor le dice: necesitas humillarte, necesitas pedir perdón delante de mí, necesitas reconocerte. Que eso fue lo que entendió al final, ¿no? De todo este proceso que tuvo que atravesar Nabucodonosor. Así que bueno, Daniel se presenta ante él y aquí empieza el tema de la interpretación del sueño. En Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35, 31 al 35. Aquí está. Dice así: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible, o sea, esto producía terror en Daniel, ¿no? Era algo imponente, una imagen, algo gigantesco. Tenía diferentes matices, diferentes elementos, diferentes materiales que iban como degradando, ¿no? A medida que iba bajando, Entonces era algo que producía terror en él, ¿no? Por eso dice claramente aquí: su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, o sea, como polvo. Miren cómo llegó a destruirse de tal manera que fue como polvo, y dice que las eras del verano, dice que se la llevó el viento, el polvo no quedó nada, dice. Dice, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es la roca? ¡Cristo! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben lo que le estaba tratando de decir a través de este sueño? Estaba hablando de los reinos que le iban a suceder. Donde este reino, el reino de Babilonia, empieza y termina. Después viene otro, empieza y termina. Viene otro, empieza y termina. Viene otro, empieza. ¿Y quién es el que permanece?
esa estatua que parecía imponente, que nada la iba a mover, que nada la iba a destruir, dice que una piedra que salió de una manera sobrehumana, una manera que no era la ordinaria, sino que era de manera extraordinaria, apareció, no es de que apareció una mano que golpeó la roca, y que golpeó el monte y cayó un pedazo de roca, no, apareció una piedra. Y esa imagen imponente, esa estatua, dice que esa piedra que parecía tan inofensiva, tan pequeña, dice que le dio a los pies, que es el último imperio, al que se refiere más adelante, lo vamos a ver, que es el Imperio Romano, que es donde hace su aparición nuestro Señor Jesucristo. Allí nace y establece su reino, porque ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? El reino se ha acercado, ¿no? Arrepentidos y creer en el Evangelio. O sea, allí estableció el reino, amén, y sigue adelante hasta que, bueno, el Señor es el que está reinando, hermanos. El Señor, y eso que parecía tan imponente, lo que estaba demostrando es que el único que persevera es Dios. Los hombres pasan. Esos reinos que parecían, eran reinos mundiales, 4 reinos mundiales, hermanos. El último fue el Imperio Romano. Ahora, bueno, cada uno tenemos diferentes países, no hay un gobierno mundial, hasta que, bueno, por supuesto aparezca el gobierno del anticristo, pero el último del sueño que señala es justamente cuando hace la aparición nuestro Señor Jesucristo, que es ahí donde está demostrando de que el único que tiene poder es Dios, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Y este sueño envuelve 2 elementos, ¿sí? Uno es una imagen y el otro es una piedra extraordinaria. Claro que sí, hermanos. Y Nabucodonosor ve en su sueño, ¿no? Diferentes materiales, ¿sí? Diferentes, comienza por el oro, después baja la plata, después el bronce, después el hierro, como que va degradando, ¿no? Es como que el más imponente es Babilonia, porque ahora le va a decir, la cabeza de oro eres tú, rey. Así que comenzando por el imperio babilónico, después va decreciendo, ¿sí? No son tan pomposos ni tan esplendorosos como el de Babilonia, que fue el más esplendoroso. Y noten ustedes que dice que esta imagen era gigantesca, sublime, inmensa, parecía inamovible, tanto que causaba terror, ¿no? El contemplar esta estatua, esta imagen realmente se veía enorme y terrorífica. Pero noten ustedes, amados hermanos, que de repente esta imagen atemorizante fue totalmente destruida por esta piedra extraordinaria que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que esta estatua comenzó a desmoronarse por completo, de tal manera que no quedó rastro alguno, fue triturada, fue hecho polvo y vino un viento y se la llevó. Ahora, ¿qué fue lo que destruyó a esta estatua colosal, a esta estatua terrorífica? ¿Fue una bomba nuclear? ¿Fue una artillería pesada? No, fue una piedra. Alabado sea el nombre del Señor. Parecía indestructible. Esta estatua parecía inamovible, parecía permanente, pero quedó hecha pedazos por una piedra. Ahora, ¿esta piedra es cualquier piedra? No, esta piedra es extraordinaria, hermanos, porque se originó no por un medio ordinario, sino por un medio extraordinario. Dice que esta piedra apareció, aleluya, y no fue por intervención humana. Gloria a Dios, su origen es divino. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, hermanos, sino que esta piedra extraordinaria, esta piedra realmente milagrosa, tenía un efecto maravilloso, extraordinario,
porque esta piedra que parecía insignificante en apariencia golpea a esta estatua en los pies y la destruye por completo. Y lo tercero que podemos ver respecto a esta piedra que la hace extraordinaria es su fin, amados hermanos, porque esta piedra dice que hirió a esta imagen y dice que esta piedra que se veía tan insignificante fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Gloria a Dios! Esa piedra que al principio parecía pequeña e insignificante, al final se convierte en un monte grande que cubre todo el globo terráqueo, queda rodeada toda la tierra por ella. Entonces esta piedra no es una piedra cualquiera, es extraordinaria en su origen, en sus efectos y en su fin. Estamos hablando, alabado sea el nombre del Señor, del Hijo de Dios. Estamos hablando de ese período de redención que se inauguró con la aparición del Mesías, con el nacimiento del Mesías. Aleluya, gloria a Dios, y que estamos transitando todo este periodo de redención hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el diablo está atado, lo ató nuestro Señor Jesucristo cuando estableció su reino aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y es como un perro que está atado con una cadena, puede ir hasta ciertos lugares, puede hacer daño el diablo, pero hasta donde Dios se lo permite porque está limitado. Por eso al final de este tiempo será desatado y ahí comenzará un periodo corto de persecución en contra de la iglesia, que es cuando operará el anticristo, hermanos. Esto lo debemos saber y lo debemos esperar, y tenemos que saber que aún en medio de toda esa persecución nosotros somos victoriosos en vida o en muerte, hermanos, y que no vamos a temer porque el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, alabado sea el nombre del Señor, santo es tu nombre. Entonces, amados hermanos, aquí la palabra clave de todo este texto que estamos leyendo es reino. Gloria a Dios. ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna sobre todos? Es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 2 versículos 36 al 44, si me acompañan, dice: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Noten ustedes que en todo momento está diciendo: tú estás ahí. Tú estás aquí, rey, porque él te ha puesto. Él pone y saca a los reyes, a los presidentes, él pone y saca. Después cada uno tendrá que, cada uno es responsable de lo que hace. Dios permite. Después cada uno tendrá que pagar. No es que porque Dios lo pone es una buena persona. También Hitler no hubiese llegado al poder si no lo hubiese permitido Dios y era un asesino. Sin embargo, amados hermanos, nosotros tenemos que tener plena confianza en nuestro Dios, que sea quien gobierne, el que es nuestro gobernador, el que nos protege, nuestro rey. Él será aquel que supla toda necesidad. Él será aquel que nos protege, sea quien sea que gobierne, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso ellos tenían confianza, estos jóvenes tenían confianza, aún habiendo sido conquistados y llevados cautivos a Babilonia. Gloria a Dios. Porque sabían, porque conocían quién era su Dios, y lo conocemos por medio de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, hermanos. No podemos conocer a Dios así por encimita. Tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios y conocer quién es nuestro Dios. Y aquí, bueno, está hablando de que quién es que lo había puesto. No dice: él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Claro, está diciendo la cabeza del reino. Ese es Babilonia. Pero después de ti vendrán otros. Habla de cuatro reinos mundiales, ¿sí? Gobiernos mundiales, incluido Babilonia. Y si continuamos podemos ver los siguientes: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo,
y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Son gobiernos mundiales. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste a los pies, de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, ¿no? Así que, como les estaba diciendo, hermanos, la palabra clave en todo este texto que hemos leído es reino. ¿Quién es el que reina? Alabado sea el nombre del Señor. Parecía tan imponente, ¿no? Babilonia, pero así como empezó, un día terminó. Siguió otro reino, así como empezó, otro día terminó. Y así, hermanos, los hombres pasan. Todo lo de esta tierra pasa, ¿no? El mundo y los deseos y sus deseos, dice que pasan. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, este sueño tenía que ver con su propio reino, el reino de Nabucodonosor, pero también con otros reinos que habrían de seguir al suyo, sobre todo en particular el que vendría al final de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de el Imperio Romano, ¿sí? En donde hace su aparición nuestro amado Salvador, gloria a Dios. Y bueno, y aquí le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Y aunque este hombre llevaba apenas 3 años en el trono de Babilonia, era un plebeyo originariamente, Nabucodonosor era nadie. Esto era lo que le preocupaba a él. Nabucodonosor tuvo un origen muy humilde y llegó a ser el hombre más poderoso en aquellos tiempos, ¿no? Así que él sentía un poco de temor, ¿no? Respecto a si otro le podría quitar ese lugar. Estaba como enfrascado en eso, pero Dios quería mostrarle otra cosa. Dios quería manifestarse a su vida. Él quería que él pudiera ser salvo. El Señor te está llamando a ti también. Quiere que seas salvo. Él no va a dejar de intentar en todo momento de que puedas prestarle atención, porque Él no deja de llamarte. Él te llama a través de este mensaje, el cual estamos transmitiendo nosotros, seres humanos que hemos sido transformados también por el Señor. Gloria a Dios. Y noten ustedes, hermanos, que le dice Daniel, lo llama Rey de Reyes, porque en otras palabras lo que le está diciendo es que era un rey que estaba encima de otros reyes, ¿sí? Pero Daniel no enfatiza tanto el aspecto de la supremacía de su reino, sino que más bien la fuente de donde proviene su autoridad. Y repite varias veces quién lo había colocado en ese lugar. Dios, el Dios del cielo, el Rey del cielo, le dice, ¿no? Y le dice: Dios te dio dominio, no fue por tu astucia, no fue por tu habilidad, no fue por tus ejércitos y mucho menos por tus dioses. El Dios del cielo, el Dios soberano, Él te ha colocado en la posición que estás. Esto es lo que le dice Daniel a Nabucodonosor, ¿no? Porque es así. Él lo dijo en el salmo que hizo cuando hizo a Dios, para glorificar a Dios, cuando recibió esta interpretación. Él dijo: Él muda los tiempos, ¿no? Las edades, quita, pone reyes. Él es soberano. Por eso no nos olvidemos en ningún instante, hermanos, y menos cuando estamos en una situación en donde hemos alcanzado prosperidad, en donde hemos alcanzado metas, hermanos. Siempre recordemos que lo que nosotros hemos alcanzado ha sido por nuestro Dios. Amén. Y en el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 1, es tremendo como el salmista manifiesta, ¿no?, que toda la gloria es de Dios. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, alabado sea el nombre del Señor, allí dice: por Él, dice, no, porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay gente que idolatra a sus líderes religiosos. ¡Ay! Ha ganado millones de almas. ¡Ay! Es una persona muy capacitada. Tiene tantos títulos. Hermanos, nosotros no estamos para dar gloria a los hombres, estamos para darle gloria a Dios. Sí, para respetarnos, para amarnos entre hermanos, pero toda la gloria es de Dios. ¿Sí? Nosotros no tenemos que hacer divisiones entre nosotros. Ay, yo soy de la iglesia de tal y ustedes, no, yo. No, hermanos, somos una sola iglesia. El Señor ha derribado las paredes que nos dividían entre pueblos. En el principio se creyeron, el pueblo de Israel creyó, bueno, Dios nos eligió a nosotros y los demás pueblos no. Dios los escogió para que ellos dieran a conocer el nombre de Dios y otras naciones se convirtieran y se hicieran pueblo de Dios. Porque es así, hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer y de Adán y Eva salió toda somos descendientes de Adán y Eva, o sea, o sea, que seamos de un país o de otro país, bueno, los límites territoriales son aquellos que, bueno, puso el hombre, pero para Dios todos somos iguales, Dios nos ama a todos, nosotros no tenemos que estar del lado de un país o del lado de otro país, poniéndonos contentos porque si mueren unos, si mueren otros, tendríamos que estar tristes, hermanos, siempre que mueran de uno o de otro lado, porque Dios no quiere la muerte de nadie, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que seríamos conocidos, la palabra de Dios, que seríamos conocidos como sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Los dos grandes mandamientos que cumplen toda la ley es: amarás a tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo, ¿saben quién es nuestro prójimo? Todo aquel que es próximo a nosotros, hermano, otro ser humano, aquella persona que te odia, nosotros la tenemos que amar, hermanos. Eso no quiere decir que si hay alguien que nos quiere matar, nosotros tenemos que ir al encuentro de esa persona, pero si nos necesita esa persona en algún momento, nosotros tenemos que ayudarla, siempre tenemos que estar dispuestos a extender nuestra mano a Él. Amén. Y en el versículo 39, luego de decirle de que Él era la cabeza de oro, era el imperio sobre el cual Él gobernaba, el imperio babilónico, comienza a hablar de los próximos reinos que vendrían después de Él. En Daniel capítulo 2, versículo 39, dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Más adelante va a hablar con más detalle respecto a cuáles son estos reinos, lo que iba a suceder, y por eso podemos darnos cuenta que lo bíblico va de la mano con la historia secular, ¿no? Por eso aquellos críticos de la Biblia no pueden explicar cómo es que Daniel estaba siendo tan detallista en cada una de las cosas que iba a suceder sobre eventos que se encontraban 250 años de distancia de su propia época, ¿no? Hasta que, bueno, por ejemplo, el Imperio Romano, que fue después, 600 años después de esta profecía. Entonces, es tremendo, ¿no? Como ¿para qué Dios nos muestra y nos revela estas cosas futuras? Para que podamos entender que Él es el Dios verdadero. Porque el único que conoce el futuro es Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y
el que más atención Daniel pone respecto a los 4 reinos es al 4.º reino, ¿no? el Imperio Romano, porque es allí donde, donde se manifiesta el Mesías, ¿no? Donde se produce el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este imperio, este reino, el cual estamos hablando de Roma, se caracteriza por su poder opresor. Por eso en el versículo 40 dice: y el 4.º reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y si hay algo que distinguió a los romanos es su poder aplastante respecto a su ejército, ¿no? Por eso se lo define como el reino del hierro, porque es el más duro de los 4 metales mencionados. Y también este reino se caracteriza por su división. Era un reino dividido, lo dice en el versículo 41 y 42, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, ¿sí? Y bueno, este justamente era un aspecto de Roma, ¿no? Roma era fuerte, ¿sí? Como el hierro en sus leyes, su ejército, su organización política, le daban fortaleza a este imperio, pero por otro lado era débil como el barro, sobre todo por la diversidad étnica que había, ¿sí? En los súbditos. Así que esto fue lo que produjo la destrucción de este imperio, ¿no? Esto es lo que lo debilitó, la división. Esto es lo que lo llevó a la ruina al Imperio Romano. Y esto no solamente aplica a las naciones, hermanos, sino que también aplica a la iglesia. Por eso nosotros no debemos permitir la división en nuestra iglesia. ¿Saben lo que produce la división? Hermanos, las doctrinas engañosas, las falsas doctrinas. Estamos en el auge de la apostasía, hermanos, y nosotros no podemos permitir que se entremezcle lo mundano con lo cristiano, o sea, que vengan y nos quieran meter doctrinas adulteradas dentro de la iglesia, o quieran amoldar cosas que funcionan en el mundo en la iglesia, porque esto fue lo que destruyó al Imperio Romano. Ellos empezaron a formar alianzas, a entremezclarse con las etnias, con los diferentes países a los cuales conquistaron, y su destrucción comenzó por dentro, ¿no? Por eso es que nosotros debemos estar unidos y no permitir, hermanos, que la doctrina sea adulterada. Nosotros tenemos que denunciar a los mentirosos, denunciar la falsa doctrina y ardientemente defender la fe, como dice el libro de Judas, la fe que se nos ha sido encomendada. Nosotros no podemos callar ante la falsa doctrina, hermanos. ¿Qué pasó con los romanos? Trataron de crear ciertas unidades. Los romanos lo que hicieron fue fusionar los pueblos que conquistaron entremezclándose con ellos. Y esto es lo que quiere el diablo hacer en la iglesia. Quiere dividirnos, quiere que nos entremezclemos con el mundo, quiere meter en la iglesia doctrinas infectadas, dañinas y adulteradas. No aceptemos un evangelio diferente. Esto divide, esto destruye, como destruyó al Imperio Romano. Hermanos, la luz con las tinieblas no tienen nada de comunión. El agua con el aceite no se pueden mezclar. El hierro con el barro no pueden unirse. Y la mezcla que no funcionó para Roma, tampoco funciona la mezcla en la iglesia, hermanos. Nosotros no tenemos que amoldar a que la gente se sienta tranquila y con su pecado y hacerle la espalda. No, hay que predicar las cosas como son. Si el que se ofenda, que se ofenda. Nosotros lo que tenemos que hacer es agradar a nuestro Dios. Nosotros tenemos que predicar las cosas como son. Amén. Nosotros no somos payasos para andar entreteniendo a la gente. Nosotros somos siervos de Dios y esto es una cuestión de vida o muerte, hermanos. La salvación o la condenación de nuestras almas. Así que
Dios reveló a Nabucodonosor en sus sueños, en este sueño, sobre los imperios mundiales que vendrían, ¿sí?, después del suyo. Son dos enseñanzas prácticas que no podemos pasar por alto. En primer lugar, hermanos, lo que nosotros tenemos que saber es que el propósito de Dios no es a través de anunciarnos estas profecías futuras, ¿sí? En su momento fue futura en su momento, pero también hay profecías futuras que vendrán. No todo está cumplido aún, hay acontecimientos que tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo, así que hay muchas cosas que Dios nos reveló que sucederían en el futuro, pero no es para que nosotros, nos satisfaga nuestra curiosidad, sino para que sepamos que Él es el Dios verdadero, que este libro es la verdad, ¿sí? Este libro es la verdad. Este libro nos dice acontecimientos futuros que ya se cumplieron, ¿sí?, y otros que están a cumplirse, para que sepamos que esta es la verdad. Y algo muy importante que nos enseña también este sueño de Nabucodonosor es que la gloria del hombre es pasajera, amados hermanos. O sea fama, sea belleza, sea poder, sea dinero, todo en este mundo es permanente, no es permanente, perdón. Todo en este mundo es pasajero, hermanos. Eso es lo que nos sucederá a todos nosotros. Nada dura. Estos reinos que parecían indestructibles, estos reinos que parecía que nada los iba a mover, que nada los iba a destruir, ¿qué nos queda de ellos? Reliquias y memorias, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amados hermanos, no hay nada más importante que esta piedra, esta roca que se revela a nosotros para salvación, hermanos. Imagínense que este mundo será destruido junto con todos aquellos que pusieron su esperanza en este mundo, hermanos. No es un buen negocio poner tu dinero en un banco que sabes de antemano que va a quebrar, hermanos. Entonces el mundo se dirige estrepitosamente hacia la destrucción. No pongamos nuestra esperanza en este mundo, hermanos, pongamos nuestro foco, nuestro enfoque en Dios, aquel quinto reino, hermanos, quinto reino, que es el que prevalecerá eternamente. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, se cumplió tal como se contó en este sueño, todo sucedió así. Cristo vino y estableció su reino en su primera manifestación aquí en esta tierra. ¡Aleluya! Y nos redimirá y destruirá esta tierra, como lo dice el libro de Pedro. ¡Aleluya! Y creará un nuevo mundo en donde solo reinará y permanecerá eternamente. ¡Aleluya! Y reinará sobre su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo es el nombre del Señor. Y saben, amados hermanos, que es algo maravilloso, ¿no? Porque llegará un momento en que el Rey absoluto del universo reinará. No por 4 años, como lo hacen aquí en Argentina los presidentes, no ni siquiera por 100, por 200, por 500, no, sino eternamente. Alabado sea el nombre del Señor. El problema es que algunos tendrán que reconocer su señorío absoluto cuando sea demasiado tarde, cuando no tengan tiempo de arrepentirse. Por eso, que no sea esa tu situación. El Señor te ama
El Señor quiere que puedas abrir tus ojos como Nabucodonosor lo hizo en su momento. Sí, tardó. Tuvo que pasar por un momento crítico. Si quieres que Dios obre en tu vida y no tengas que pasar por un momento demasiado doloroso, no sigas en terquedad. Abre tu corazón a Dios y entrégale tu vida para que Él pueda ser aquel que la gobierne. Que el Señor te bendiga.